Hoy voy a enseñaros a utilizar Linux, sobre todo la terminal de Linux, y os voy a explicar por qué yo creo que es tan importante que todo el mundo lo sepa utilizar hoy en día. Linux tiene muchas cosas buenas, entre ellas que es open source, es gratis, es muy fácil de instalar, pero sobre todo es que se utiliza en absolutamente todos los sitios. Tú ahora mismo estás viendo este vídeo, por ejemplo, en servidores de Linux. Los servidores normalmente están en Linux y es un sistema operativo muy poderoso y que tiene un montón de cosas y que puedes customizar y puedes cambiar y lo puedes modificar como, como tú quieras. Y eso es una cosa que, por ejemplo, sistemas operativos como Windows o como Mac no te dejan. Porque en Windows y en Mac tú puedes hacerle clic a todo, está todo muy, muy fácil, muy accesible, muy tal, pero con Linux va mucho más allá de eso. Y yo creo que es muy importante, la gente le tiene mucho miedo a Linux, yo creo que porque es algo tan raro, tan diferente, que no estás muy acostumbrado, porque claro, funciona mucho con la terminal, a veces que no puedes hacerle clic a tantas cosas, tienes que hacer tú tu propio problem solve, o sea, tienes que tú, si tienes algún problema, tienes que solucionarlo tú mismo, no puedes simplemente darle un botón y que se te solucione. Yo también te permite, cuando tienes que hacer esas cosas en Linux, te permite aprender muchísimo de tu ordenador, de qué hardware estás utilizando, porque puedes entender mucho cómo funcionan este tipo de cosas. Así que nada, yo estoy ahora metido en una máquina virtual, que es lo que podéis hacer vosotros si queréis mientras que estéis viendo este vídeo o ya después. Una máquina virtual para empezar, lo recomiendo muchísimo. Y si no sabéis lo que es, si os gusta la idea, puedo hacer un vídeo explicando qué son las máquinas virtuales y cómo utilizarlas. Básicamente tengo este ordenador dentro de mi ordenador. Yo estoy ahora mismo en Windows y dentro de Windows estoy ejecutando este ordenador virtual en Linux. Estoy utilizando la Kali Linux, que es una distribución, una versión, por así decirlo, se llama distribución de Linux que está hecha para hacking ético, pero bueno, que es la única que tenía aquí en una máquina virtual, pero que podéis utilizar la que queráis porque la terminal es básicamente la misma. Si necesitáis, si queréis alguna recomendación, yo para empezar siempre recomiendo Linux Mint o Ubuntu, pero de Ubuntu no soy muy fan, yo prefiero Linux Mint, que es como más, te da más un poco la experiencia y te enseña un poco más de lo que es Linux, de verdad. Ubuntu es un intento de hacer Linux una aplicación lo más cercana a Windows con el máximo, no sé cómo llamarlo, el máximo confort, hacerle clic a muchas cosas, utilizar mucho el desktop, pero Linux Mint yo creo que está muy bien hecho para empezar. Después también tenéis otras distribuciones como Manjaro, como... Bueno, Arch Linux también es una muy conocida, pero que esa es ya para más expertos. Así que bueno, elegís la que queráis y podemos empezar. Yo voy a concentrarme en la terminal de Linux, que se abre, por cierto, una vez que estáis ahí, Control-Alt-T. Y con la terminal es yo creo que lo más importante que vais a tener que aprender cuando tengáis Linux. Y básicamente la terminal es una consola de comandos donde tú puedes ejecutar programas, puedes crear archivos, puedes mover archivos, puedes borrar cosas, puedes ver información sobre tu sistema operativo, sobre tu ordenador. Así que voy a empezar a enseñaros cómo funciona todo el tema de los archivos, cómo mover archivos, cómo copiar archivos, cómo crear carpetas, cómo ver en qué carpeta estamos. Claro, la terminal siempre la abrimos en un directorio, se llama en una carpeta. Y ahora vemos que estamos en la carpeta Home. Para ver los contenidos de esa carpeta, ls, enter. Y aquí tenemos... no sé qué he hecho. Y aquí tenemos pues todos los contenidos de esta carpeta. Normalmente estamos acostumbrados a ir al manager de los archivos y bueno, pues aquí pues buscar nuestro archivo, hacer clic en las cosas y veis que estoy este es el nombre del usuario, Kali, y estoy en la carpeta Home, la casita esta, que podemos ver carpeta, desktop, documentos, todas las cosas que veis aquí están aquí, solo que en la terminal yo creo que es más fácil moverte. Eh, y por ejemplo, imagínate, también podemos ls para decir para que nos enseñe todas las cosas que hay en la carpeta. Podemos también meternos dentro de las carpetas cd documents, por ejemplo.
Yo me quiero meter en la carpeta Documents, le doy al Tab para autocompletar también. Y ahora vemos que estamos metidos en Home, en la carpeta Documents, le damos al ls, vemos que aquí nos van a salir todos los archivos que están en Documents. Estos son contraseñas mías encriptadas. Pero bueno, eso es útil también para limpiar la terminal, para que salga, para quitar todo esto. Control L y estamos todavía en Documents, pero se acaba de borrar todo para hacerlo un poco más limpio. Y para volver atrás podemos darle CD tal cual, que esto nos va a volver a la carpeta Home, estemos donde estemos. O si estamos en Documents otra vez, CD, punto, punto. Y esto lo que hace el punto, punto es que te vuelve una para atrás. Si estás en Documents, te va a volver a Home. O si estás en Documents dentro de otra carpeta en Documents, te va a volver a Documents. Imagínate, ahora también podemos crear una carpeta. Vamos a crearla directamente en Documents. Vamos a volver a entrar en Documents. Y vamos a crear una carpeta dentro de Documents. Utilizamos el comando makedir. Y bueno, este comando ya lo he utilizado antes porque estaba probando cositas. Pero podemos makedir, nueva carpeta. Y esto lo que va a hacer, si le damos al Enter, va a crear aquí una carpeta dentro de Documents. Podemos entrar en esa carpeta. Uy. Y ahora que habéis visto que estoy dentro de Home, en Documents, dentro de la nueva carpeta. Si le doy al ls, pues no va a haber nada porque acabo de crear una carpeta vacía. Pero yo puedo crear un archivo. Hay varias formas de hacerlo. La primera, la más fácil, imagínate que quiero crear un archivo de texto. Pues como acabáis de ver, touch, es para crear un archivo. Y después el nombre del archivo, archivo.txt. Puedo también crear scripts de Python, programas de Python. Puedes simplemente dejarlo así. Puedo crear archivos de configuración. Esto ya lo que queráis, pero vamos, touch lo que hace es que te crea un archivo vacío. También lo que podemos hacer, bueno, si queremos borrar ese archivo es rm archivo. Y esto lo borra. Pero en vez de hacer touch, si queremos crear un archivo y editarlo directamente, hay varios editores de texto en Linux, de los cuales los más famosos son Nano. Y después también tenemos Vim. Vim lo recomiendo muchísimo, pero también a lo mejor es muy complicado para el principio porque tiene un montón de shortcuts del teclado, tiene un montón de cosas ahí más complicadas, pero es muy poderoso. Pero vamos, Nano es el más popular, yo diría, para empezar. Entonces, veis que está vacío esto y yo puedo crear el archivo directamente, hago Nano y le pongo el archivo que quiero editar dentro de este editor de texto. Si le doy nano archivo.txt, habéis visto que esto ya es el archivo, ¿no? Me acabo de crear un archivo nuevo. Yo puedo añadirle aquí, puedo escribir, hola, esto es un archivo. Y ahora para guardar el archivo, veis que aquí está este asterisco, esto nos indica que no está guardado todavía. Podemos darle control O, habéis visto, control O es write. Control O, le doy al Enter y después para salir, Control X, que es Exit, Control X. Y ahora vemos que me ha creado un archivo de texto. También lo puedo volver a editar, si quiero, nano archivo.txt, pero ahora no nos va a crear un archivo nuevo porque ya hay un archivo creado con este texto, con este nombre. Entonces habéis visto que aquí, pues eso, me acaba de crear uno. Si le doy a Control O para guardar, puedo aquí, antes de darle al Enter, cambiarle el nombre. Archivo.txt lo puedo llamar de otra forma. Pero bueno. ¿Y qué pasa ahora si imagínate que nos queremos meter en ese archivo pero no queremos editarlo? Queremos simplemente saber lo que tiene ese archivo. Hay un comando muy guay que es cat. Y cat lo que hace es que te pone los contenidos de ese archivo en la terminal directamente. Y esto es muy útil cuando no quieres entrar directamente en el editor o cuando no tienes miedo, no quieres editar nada, por si acaso vas a cambiar algo del documento que no quieras, pues cat es muy útil. También tenemos comandos como more, que es exactamente lo mismo, o como less, pero bueno, que esto ya pues podéis ir viendo vosotros. También, por ejemplo, si queréis ver lo que hace un comando, hay una cosa guay que se llama man, y aquí podemos poner man cat, por ejemplo. Y aquí te abre el manual del comando cat, el que acabamos de utilizar. Ya que acabáis de ver que aquí, pues eso, ponemos cat, las opciones que sean y el archivo. Antes no hemos utilizado ninguna opción. Pues bueno, si queréis mirar algo, pues eso, le damos al Enter para ir para abajo.
y puedes ver aquí todas las cosas útiles que podéis utilizar. Aquí pone darle a la Q para quitar, le damos a la Q y todo perfecto. Ahora os voy a enseñar a borrar carpetas. ¿Os acordáis? Estamos dentro de documentos y dentro de nuestra nueva carpeta y la queremos borrar. Pues primero tenemos que salir para atrás, cd punto punto, y ahora estamos solo en documentos y ahora queremos borrar la nueva carpeta. Si os acordáis, hay un comando que se llama rm, pero ¿qué pasa si pongo borrar una carpeta? Nos va a salir que no se puede borrar porque es un directorio, es una carpeta. Entonces lo que podemos hacer aquí es rm y le añadimos la opción rf. Y rf lo que va a hacer es forzar que se borre esta carpeta. Entonces si yo le doy, ahora se acaba de borrar la carpeta. También una cosa bastante específica de Linux es que no podemos, si borramos algo, no lo podemos recuperar, no lo podemos dar al control Z directamente y se recupera. Esta es una cosa también que hay que tener cuidado, pero bueno, si sabes lo que estás haciendo no pasa nada. Ahora ya os he enseñado un poco cómo funciona todo el tema de los archivos, cómo moverte por carpetas, cómo saber dónde estás. Ahora os voy a enseñar un poco más de cosas para entender un poco más el ordenador y para entender un poco más qué arquitectura tiene, qué kernel tiene y todas esas cosas. Y hay un comando muy guay que se llama uname con la opción A. Y esto básicamente te dice que estoy utilizando Kali Linux, me va a poner el kernel, me va a poner la arquitectura, me va a poner el sistema operativo que estoy utilizando. Y esto pues si queremos tener información de un poco lo que estamos utilizando. Tenemos también comandos como whoami, que nos va a decir el nombre del usuario que estamos ahora mismo metidos. Por ejemplo, estamos metidos en Kali, se puede ver con esto, pero también lo podemos ver con whoami. Después también podemos ver cosas como cuánto espacio libre tenemos en el ordenador. Podemos poner df, que es el comando, pero aquí nos lo va a dar en un formato un poco ilegible. Entonces lo que podemos hacer es df con la opción h, y h básicamente nos va a dar pues eso, un formato legible para nosotros. Podemos ver aquí el SDA, que tiene, por ejemplo, casi 80 gigas, que hemos utilizado tantas gigas y cuánto porcentaje hemos utilizado. Y vemos que esto pertenece a la carpeta root. También tenemos la carpeta run, la carpeta dev. Y esto también es una cosa bastante guay de Linux, si os dais cuenta. Las carpetas, si nos vamos a la carpeta root, vemos que es bastante diferente a Windows, por ejemplo. Es más parecido a Mac, pero porque Mac utiliza más o menos estas mismas cosas, pero para Windows es muy raro. Tenemos la carpeta bin, la carpeta etc, la carpeta boot, la carpeta dev, la home. Tenemos un montón de cosas nuevas, pero así es como funciona, así es como está dividido Linux. También puedo hacer un vídeo más adelante si os gusta de qué significan todas estas carpetas. Pero bueno, eso ya para otro momento. ¿Por dónde íbamos? También os voy a enseñar, hay comandos como ifconfig, y esto lo que va a decir es los módulos para conectarse a internet, y nos va a dar información sobre ellos. Vamos a tener aquí nuestra dirección IP, vamos a tener la dirección MAC, si es por Ethernet, por ejemplo aquí pone Ethernet, ese es mi cable Ethernet, y todo tipo de información que puede ser útil. También si queremos concentrarnos en las conexiones inalámbricas, a mí no me va a salir nada porque estoy dentro de la máquina virtual en una red NAT, pero aquí nos va a decir pues eso, iwconfig en vez de ifconfig, y nos va a decir pues eso, las extensiones de Wi-Fi que tiene y toda la información sobre ellas. También en temas de networking, podemos hacer ping a cualquier página web, por ejemplo Google, y esto lo que va a hacer es enviarle paquetes a la página que le hemos puesto aquí o la dirección IP que queramos, y esto nos va a indicar si la página está activa o no está activa, y también nos va a dar algo de información sobre qué está pasando ahora mismo, qué paquetes le está enviando, cuántos bytes y todo eso. Así que para parar cualquier proceso de la terminal, control C, y la acabamos de parar, acabas de ver que ha mandado 22 paquetes, de los cuales ha recibido los 22. Por lo tanto,
está funcionando. Google.com. También podemos hacerlo con nuestra... Normalmente esto se utiliza para ver si tu página web está o tu servidor está activo o no. Ahora os voy a enseñar, yo creo que una de las cosas más importantes, que es los paquetes, los programas que podemos instalar, los que podemos ejecutar en la terminal y cómo actualizar también nuestro ordenador. Y para eso os voy a enseñar lo que significa sudo, que es una palabra bastante importante en Linux. Y sudo, básicamente lo que significa es que si pones sudo antes de cualquier comando, tú le vas a dar a ese comando privilegios de root. O sea, tú le vas a dar permisos de administrador, por así decirlo, y te va a permitir hacer cambios en el sistema. Por ejemplo, si queremos actualizar el ordenador, podríamos up to update, pero con sudo aquí delante. Entonces, ¿qué pasa si no ponemos sudo? Pues nos va a decir, pues esto, que permission denied, porque no tiene permiso el manager de paquetes, que es apt. También hay otros managers como dpg o pkg, creo, no me acuerdo muy bien, y snap. Pero vamos, que el apt es uno de los más populares y update lo que hace es actualizar todos los paquetes. Pero claro, si no le damos permisos al administrador, no va a poder actualizar el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Poniendo sudo delante de este comando. Hay una cosa muy guay en Linux, si ponemos sudo, signo de exclamación, nos va a poner sudo delante del comando de antes. Le damos al enter, ya habéis visto que aquí me acaba de autorrellenar todo. Le damos al enter, ponemos la contraseña y ahora empieza a actualizar el sistema. Ya he visto que ya me la ha actualizado. Y dice, hay un paquete que puede ser mejorado, que puede ser actualizado. Entonces le damos a la flecha de arriba para volver al comando de antes. Y en vez de update ponemos upgrade. Ya has visto que aquí nos dice que vale, que perfecto, que todo perfecto. Pero hay un paquete que se ha mantenido en la versión de antes por cualquier motivo. Pero bueno, eso no importa ahora mismo. Y acabamos de actualizar el ordenador. Esto también es una cosa muy importante de Linux, es que se puede actualizar sin apagarlo, sin reiniciarlo, porque en Windows normalmente o en Mac, una vez que lo actualizas, tienes que reiniciar el ordenador para ver los cambios. Linux lo que mola es que tiene un live kernel que se llama, y esto es que puede actualizarse sin tener que reiniciar. Y eso es por eso los servidores tienen Linux, sobre todo porque pueden estar encendidos durante años y décadas y décadas. Hay un montón que están encendidos durante un montón de tiempo, pero que tienen el software más nuevo, porque los van actualizando a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, también os voy a enseñar una de las últimas cosas de hoy, que es a instalar programas sudo apt como antes, pero en vez de upgrade podemos poner install. Y hay un programa muy guay, por ejemplo, que se llama htop. Yo ya lo tengo, así que no me lo va a instalar. Y htop lo que mola, bueno, para ejecutar ponemos simplemente la palabra htop. Y htop lo que mola es que es un programa que te dice... no sé qué he hecho. Un programa que te dice los núcleos del procesador, la carga que tienen, la memoria que tienes, todos los procesos que se están ejecutando, todos los threads y todo tipo de información. Esto mola, lo puedes tener abierta esta terminal en en un escritorio, por ejemplo, y tienes aquí toda esta información en nada. Podemos hacerle clic a las cosas, ordenarlo por la carga del CPU y todo este tipo de cosas. Como antes, pues control C para parar. También hay otro programa muy guay como NeoFetch. Y NeoFetch básicamente lo que hace es que te pone aquí una imagen guay de tu sistema operativo y te pone lo que estás utilizando. Esto es como el uname, pero como más bonito. Solo que aquí no te dice... Bueno, sí te dice el kernel que estás utilizando. Te dice el kernel, te dice el host, que yo estoy ahora en VirtualBox, es una máquina virtual. Estoy utilizando Kali. Te dice todo tipo de información. Y nada más. También otra cosa que se me había olvidado antes es que también puedes ejecutar cosas como Python. Aquí ya estamos en Python metidos. Ponemos Python. Y aquí podemos poner comandos de Python y podemos ejecutar Python como si estuviésemos aquí. Entonces esto también es muy útil. También podemos hacer mates con esto. No sé, es bastante útil.
También como antes, imagínate que tenemos un archivo aquí que se llama... bueno, voy a crear un archivo, por ejemplo, que se llama ram.py. Veis que me lo ha creado. Y ahora, si yo tuviese aquí un programa de Python, podría hacer Python ram.py. Ahora mismo no va a hacer nada porque no tengo nada aquí metido. Pero todo el script que tenga esto de Python se ejecuta directamente. Eso también es una cosa que mola bastante. Así que nada, ya os he enseñado un poco cómo funciona todo. Cómo funciona la terminal de Linux y por qué es tan poderosa. Esto simplemente es lo inicial de lo inicial. O sea, eso es lo más básico que hay. Pero si os gusta esto, puedo hacer una segunda parte con cosas más específicas, cosas como más para ver el hardware de tu ordenador, para cambiar opciones, para hacer todo tipo de esas cosas, y que si os gusta podemos hacer eso. Así que nada, espero que os haya servido. Cualquier duda en los comentarios. También os voy a dejar links de lo de Linux Mint y de Ubuntu y todas estas cosas. Así que espero que os haya gustado y cualquier cosa en los comentarios y nos vemos a la próxima.